Dígale a su hermano que está a su lado: ¿vives conforme a las corrientes de este mundo? Hágale esa pregunta. Una pregunta como que sugestiva, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Sí o no? Se rieron. Como que sí, 50 y 50, dijo, ¿no? Bueno, amados hermanos, qué gusto de verles nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, váyase al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago 4, verso 4. Cuando lo encontremos, dígame amén. Bien, dice la palabra del Señor: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos, y oremos para que sea el Espíritu Santo que nos enseñe este mensaje, esta palabra. Padre amado, en esta noche te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos a todos los que hoy nos reunimos, cumpliéndose tu promesa, Señor, que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás aquí. No queremos escuchar al hombre, no queremos escuchar el consejo humano, la vanidad humana, la sabiduría humana, la ciencia humana, el intelecto del hombre. Es desechado y lo apartamos. Solamente queremos escuchar tu sabio consejo, tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos. Te pido hoy que nos despejes nuestras mentes, que nos abras el entendimiento, que sea dada una ración poderosa de sabiduría y de inteligencia y de saber. A los que hoy estamos aquí, hoy te pido, Señor, que me utilices como un instrumento digno de honra para transmitir simplemente como un canal palabra. Coloca carbones encendidos en mis labios, purifícalos y enséñanos a todos hoy, incluyéndome. No queremos que ningún espíritu inmundo interrumpa o irrumpa en este espacio santo. Es atado y reprendido y expulsado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro en el nombre de mi Jesús que cada uno de mis hermanos son tierra para recibir perfecta semilla y dar fruto al 100 por uno. Padre amado, hoy te oramos bajo el nombre que es por sobre todo nombre en la faz de la tierra y el universo de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder de tu Espíritu Santo diga amén y amén. Bien, hermanos. Miren, vamos a entrar directamente. Quiero tratar de darles un poquito conciso porque es muy amplio, pero es interesante, comprender, y me voy a ubicar en 2 pasajes. Como ya les he dicho, siempre me gusta a veces tratar y tener una herramienta de un pasaje como punto de referente y otro que sea una herramienta que me ayude a hacer un paralelo con estos 2 pasajes. El otro pasaje quiero que usted se vaya rápidamente, mire a Primera de Juan capítulo 4, 5, más adelante está acá. Y lo vamos a leer. Primera de Juan capítulo 4, verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire de interesante estos 2 pasajes. Vamos a desarrollarlos rápidamente uno por uno, porque quiero, estos 2 pasajes van a ser un poco del tamiz o la base de lo que yo quiero darles o enseñarles. Ya lo habíamos escuchado de nuestro pastor Mario, que nos enseñó el concepto de dónde vienen estas festividades. Mire, si bien es cierto, esta festividad para algunas de las personas es una época bonita, una época de paz, una época de recogimiento, de familia, de unión, pero en sí son estrategias que Satanás ha querido colocar al mundo, y el mundo ha adaptado todas estas costumbres que son paganas, traídas de mucho tiempo atrás. Miren, esto no es nuevo, sino que viene de muchísimo tiempo atrás y que son recogidas de muchos pueblos.
y de muchos pueblos, es decir, que son tomadas de el antiguo continente. Y no solamente del antiguo continente, sino también de Oriente y de África. Y por supuesto también traídas a través de Inglaterra y llevadas hasta Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos. Y de allá, por supuesto, desarrolladas hasta nosotros. Y tomadas, adaptadas y practicadas. Por eso hoy las iglesias emergentes divergen de las concepciones de la Navidad y algunas las acogen. Hay en Estados Unidos iglesias que aceptan el concepto de la Navidad, pero no como con el espíritu que dice de la Navidad, sino como una concepción de adaptarla por la alegría. Pero no es así, es totalmente errada. No se debe aceptar estos conceptos, miren, de la Navidad. Si alguno tiene esa concepción de que le gustaba hacer el arbolito, el pesebre, pues le doy una mala noticia. Esas son costumbres que en la práctica no se deben hacer. Muchos las hicimos, pero la palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es decir, que no nos enseñaron y nadie nos condujo a escuchar la verdad. La verdad os hará libres de estas ataduras. Porque mira, hay muchas personas que en esta época son cuando más atadas están a las concupiscencias del mundo, y por supuesto Satanás los tiene ahí amarrados. Esta época es cuando usted gasta más dinero. ¿Se ha dado cuenta, sí o no? Usted creo que ni alcanza a ver el sueldo ni la prima. Para nada, se le va de las manos. Usted recibe y comienza a pagar. Destina a los acreedores, las deudas. Y más aún cuando se acerca ya el 24 de diciembre, usted tiene que estar tratando de llenar su aljaba de su bolsillo para poder comprar los regalos, las obligaciones que nos atan en el mundo. Y mire, y hay obligaciones que por supuesto no está mal que usted dé algún detalle por una obligación, pero entienda bien que son costumbres que tratan de despojarlo a usted económicamente. Satanás tiene las características principales, 3, usted ya las conoce. ¿Cuál es una de esas? Vino para... Correcto. Una de esas es eso, lo que dice nuestra hermana, robar, hurtar. Y de ahí se desencadenan las muchas más. En esta mire esto de tremendo, mire lo que le voy a decir, ponga atención. Muchos se están preparando para su muerte. En otras palabras, muchos se están preparando mortaja para esta época. Muchos se preparan para su muerte. El 25 de diciembre, después de las fiestas, vaya a ver los anuncios del periódico, de la televisión. Lo mismo el 31. ¿Cuántos muertos, heridos, familias destruidas, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, que muchos no entienden ni conciben la magnitud de esta época. ¿Cuántas madres esperan a sus hijos? ¿No ha escuchado una canción del reverendo y salmista Pastor López que dice: vamos a brindar por el ausente que la... Mire, todo eso terrible. ¿Cuántas madres están esperando a sus hijos que lleguen y no llegan? Conozco miles de casos que por ir a una fiesta en donde no deben estar, encuentran allá la muerte. Hay otros que se endeudan en esta época, es una época de endeudamiento. Mire, la capacidad económica de una familia a veces no les da ni para abastecerse en alimentos, más aún para esta época, para comprarles, cuando son familias de 6, 7, a todos sus hijos, ropa, etcétera. Por eso esta época es cuando más se gasta dinero. ¿Y por qué cree? ¿Estrategia de quién? ¿Del mundo? Claro. ¿Almacenes? Claro que necesitan vender, pero detrás de eso viene un espíritu negativo, un espíritu demoníaco. Es decir, que Satanás envía a todas sus huestes a robarle a usted de determinadas maneras. Satanás le roba a usted en esta época y usted a veces ni cuenta se da. Nos roba. Esas son
las costumbres del mundo, los estereotipos que el mundo ha colocado para que usted se deje llevar y sea alienado. ¿Alienado qué significa? Que usted como oveja va al matadero y cerrado los ojos, usted se deja deslumbrar por lo que le ofrece en esta época o esta temporada el mundo. ¿Amén? ¿Me va comprendiendo hasta aquí? Mire, y entonces por eso dice la palabra en este capítulo de Primera de Juan 4:5, dice: vámonos mejor al de Santiago. Santiago dice, Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Al decir, oh almas adúlteras, ¿a quién cree que se está refiriendo? Como una vez un hermano llegó y dice, oh almas adúlteras, menos mal yo no, y alzaba a ver al amigo. Este es el adúltero. No me refiero a ese tipo de adulterio, porque hay diferentes tipos de adulterio, el espiritual, el carnal y el de la mente. Me refiero a ese tipo de adulterio espiritual, al cual el pueblo de Israel se fue detrás de otro Dios o de otros dioses paganos. Es decir, que cuando nosotros vivíamos antes de tomar este perfecto camino, teníamos a otros dioses. Éramos adúlteros. ¿Por qué? Porque usted buscaba a San Juan, a San Mateo, a Santa Miche, a Santa Lupe, a Santa Marta, a San Bueno, hasta San Pica, a lo que usted quiera. Y por ende Colombia es creyente y cree en todo, absolutamente en todo. A ese tipo de adulterio se está refiriendo la palabra del Señor, a un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque usted aquí coloca de presente a otro Dios, que es el Dios dinero. Y no solamente un Dios dinero, sino hay muchos dioses. ¿Se ha dado cuenta que en la televisión y en la radio sale noche de paz y todos que el espíritu de la... dígalo fuerte, Navidad? Yo llevo en mi vida cristiana, que he leído muchísimas veces la palabra del Señor y en muchas versiones, no he encontrado en donde diga la primera palabra del espíritu de la Navidad, del Espíritu Santo por donde usted abra, pero del espíritu de la Navidad para nada. Ese es un espíritu negativo, un espíritu maligno, que claro está también desarrollado en Efesios, cuando se habla de las huestes, gobernadores, principados, etcétera. Son espíritus que están concebidos dentro de ese desarrollo de diferentes espíritus. Pero cuando dice, oh almas adúlteras, se está refiriendo a ese tipo de adulterio espiritual. Cuando usted cambia al verdadero Dios, al que provee. Mire, es interesante cuando uno en esa palabrita se desarrolla toda una exposición y un desarrollo de un tema que se trata en Oseas. Usted váyase hoy a su casa y lea por lo menos los 3 o 4 los primeros capítulos de Oseas y va a entender a ese tipo de adulterio espiritual. Cuando le dice el Señor a Oseas, ve y toma una prostituta y cásate con ella. La prostituta era el pueblo de Israel, estaba haciendo una analogía, un símil, un comparativo. Es interesantísimo ese libro de Oseas para que usted lo, por lo menos le hace unos 2 o 3 capítulos y va a encontrar esto de oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Claro. ¿Qué conveniencia tiene Belial con Cristo? ¿Alguna? Deme una. Ninguna. La oscuridad con la luz, ¿qué conveniencia hay? El agua y el aceite. El bien y el mal, ninguna, para nada. Las costumbres del mundo atentan contra las disposiciones perfectas del Señor. La sabiduría de este mundo choca con la sabiduría perfecta de Dios, porque la sabiduría del mundo es una sabiduría racional. Es decir, racional, ¿qué significa, hermano? Animal. No me refiero que le diga, ay, este es animal. No. Es a una sabiduría carnal.
Sabiduría animal significa sabiduría carnal, de la concupiscencia y de las costumbres de la carne. Las costumbres que están adaptadas en las personas para mentir en esta época, para tomarse sus tequilas, para bailar, para coger al año viejo y ponerlo aquí, y eso lo bailan, lo saltan, lo patean unos que dicen que le fue mal. Costumbres del mundo. Esa sabiduría es racional, animal. No significa que sea una sabiduría inteligente o perfecta. No, la sabiduría inteligente y perfecta es la de Dios, la del Espíritu Santo que está en la palabra del Señor, la que le dice a usted que en esta época no haga un listado de pecados que están ahí descritos en la palabra del Señor. Que no se embriague, que no fornique, que no, bueno, lo de esta época, que no se vaya usted a las cantinas, que no se vaya usted aquí a los sitios a bailar, al parque, a sentarse y a tomarse 2,5 de cervezas, etcétera, que usted se gaste el dinero con los amigos. Muchos, ¿cuánto dinero gastan en bebidas alcohólicas? Y llegan a la casa, ¿qué fue? Los huevos, el pan, el arroz, la leche. Le llegan absolutamente sin nadie. Al otro día que le den en la resaca la limonada. Las corrientes del mundo. Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, que los que, claro, sin entender la gente antes entendía que participar de estas festividades es normal y era muy bonito. Pero usted ahora que ya entiende dice que no, que es enemistad contra Dios. Ese espíritu de la Navidad, mire lo que conlleva. El espíritu de la Navidad, o esa noche de paz que dicen, ¿será que hay noche de paz? ¿Se ha dado cuenta que ahorita comienzan estas, ¿cómo es que se llaman? Hasta se me ha olvidado, las novenas, eso, usted se lo sabe bien, ¿no? No. Mire, las novenas. En esas novenas es pandereta, villancicos, toque, hervido, cerveza, natilla, baile, arrumba y terminan en peleas, discusiones, enemistades, matrimonios disueltos. ¿Será que hay paz? ¿Quién vino a traer paz? Yo, dijo el Señor Jesús, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz natural que la entendemos aquí, no. Porque no hay paz. La paz no es como usted la concibe, es una paz diferente, ya lo hemos enseñado. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y miren lo interesante del otro pasaje, dice, primera de Juan 4, dice 4:5, ellos son del mundo. Al referirse a ellos, ¿a quién se está refiriendo la palabra del Señor? Ellos. Sí, a las personas que no conocen del Señor. Ellos son del mundo, pero también hay impíos, que el impío es la persona que ya ha conocido del Señor y se ha ido a las concupiscencias del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Usted encuentra esos corrillos afuera, hablar en esta época solo de lo que se avecina ahorita, las festividades, el 25, 24 de diciembre, 28, 31, carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que determina al ser humano hoy, hablar este tipo de ideas, este tipo de pláticas. En cambio, cuando nosotros nos reunimos a hablar de algo que tenga vida, de la palabra del Señor, de cómo están sus hijos, si están creciendo conforme a la palabra o no, o qué necesitan, qué consejos necesitan dárseles, etcétera.
Pero ellos son del mundo, por eso hablan lo del mundo. La televisión, mire, ofrece muchísimos conceptos que muchas personas adaptan. Y la masificación de la televisión es tremendo, mire, porque muchas personas adaptan lo que la televisión vende. Vanidad. Las mujeres en esta época, que la ropa de moda, que las ¿cómo se llama esto que se pintan acá? Los labiales, etcétera. Los hombres, que necesito los zapatos de marca, el pantalón ahora que está de moda tubo, el saco pegado, y bueno, diferentes costumbres, y adaptan todo eso. Y gastan miles de dinero. Yo estaba leyendo un reporte de la revista Times y hablaba que en Estados Unidos en esta época gastan billones, no millones, billones de dinero. Las personas comprando ropa, maquillaje, haciéndose diseños de sonrisa para que el 24 los vean. Billones. Usted creo que ya está haciendo ahorita sus cálculos. ¿Y qué es que va a destinar en este diciembre su dinero? Muchos ya hacen el cálculo. ¿Y qué es lo que van a destinar en este diciembre? Mire, pídale al Señor y que le dé consejo y dirección para que sus finanzas estén bien sujetas a la voluntad de Dios y no sea como en Ageo, bolsillo roto. Que sean bien administradas. ¿Quién le va a dar la administración y el consejo? Pues por supuesto el Espíritu Santo. Pídale al Señor que le dé el Espíritu Santo y le ayude a administrar en esta época las finanzas. Usted a veces mira una cosa y se antoja y la compra y son innecesarias. Las mujeres compran cosas innecesarias y ahí las arruman. O los hombres, nosotros también, mire, ¿no le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Compramos cosas innecesarias y supuestamente que algún día las vamos a utilizar. Jamás. Y a veces se paga mucho dinero. Y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quién no le gusta escuchar y hablar de los carnavales, de lo que se avecina, de las fiestas? Eso le gusta muchísimo a la gente, hablar solo de eso. Pero entable una conversación formal. Entable una conversación formal con una persona. Le va a oír, le va a evadir. O hable usted con una persona y dígale, ¿no te has dado cuenta que de esta época es la que más nosotros gastamos dinero y nuestra economía familiar se deteriora? Se va a quedar alarmada la persona. Pero si usted le dice, ¿qué te parece si salimos el 16 a festejar con la vaca loca y a mirar los castillos? Y, sí, me parece bien. Y yo tengo 2 reses amarradas y ya las tengo listas, así que vamos. Eso sí. Pero de que usted le comience posteriormente a hablar de la palabra, menos. En esta época es cuando las personas hacen un stand-by, un receso. Dice, pastor, hasta el 8 trabajo aquí espiritualmente. Hasta el 8 vengo a casa. De aquí regreso el 12. El 12 otra vez ya soy cristiano. En esta época soy cristino. Sí, mire, hay muchas personas. Yo tenía unos hermanos que eran, mire, yo no, pero decía, qué tremenda familia, consagrada al Señor. Y me entero, porque todo sale a la luz, ¿no? Todo sale a la luz. Me entero que el 31, y eso porque la hija los delató, le dijo, ay no, pero es que el 31 la pasamos bien, me dice, que resulta pues que quemamos el año viejo. Y eso, ¿cómo bailaban con el año viejo? Sí, a ver, cuéntame más. Mire, la gente le gusta eso. Se vuelve carnal en esta época. Se vuelve carnal. El paganismo es eso, mire. Paganismo, la carne. ¿Sí me va comprendiendo hasta aquí? Amén. Mire, estoy haciendo rápidamente porque el tiempo es muy limitado. Mire, y el origen de la Navidad tiene un concepto muy tremendo. Y lo voy a hacer muy rápidamente. Muy rápidamente. Mire, vayas a Génesis 9:22, rápidamente. Dice, eso usted ya lo ha aprendido, usted ya lo ha escuchado, pero yo quiero llevarlo para que usted lo tenga un poco más fresco
y lo tenga fresco hasta el 31 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, hasta el 31 de enero, hasta el 31 de febrero, hasta el 31, hasta hacer otra vez el recorrido, hasta nuevamente esta época. La época se está pasando rápido. ¿Se dio cuenta que este año pasó rápidamente, fugaz, efímero? Y dice que en Génesis 9:22, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Miren, ese pasaje, usted ya conoce toda la historia. Can, padre de Canaán. Can era uno de los tres hijos de Noé, Cam, Set y Jafet. Can es el padre de los cananitas, de los cananeos, que fue también un pueblo terrible, como los amonitas y como los moabitas, similares, pueblos demasiadamente entregados al paganismo. ¿Y por qué? Can resulta que tiene una particularidad muy especial. Mire, dice que Can, vio la desnudez de su padre, y muchas personas entienden que ver la desnudez, cuando usted hace un estudio, se dedica a estudiar la palabra del Señor y ve el hebreo, desnudez significa no verlo desnudo, sino tener relaciones sexuales. Las prohibiciones que aparecen ahí en Deuteronomio, dice, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu esposa, perdón, de tu madre, de tu hermana, y así hacia abajo, consanguíneamente, con las tías, las primas, etc. Es tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales. ¿Por qué cree que posteriormente maldijo Noé a Can? ¿Cuántos de sus hijos a veces se bañan desnudos, hombres, y simplemente por ver? Es un trasfondo más fuerte y terrible. Resulta que de ahí viene un concepto del homosexualismo, de donde viene la palabra porneia. Porneia significa coito anal, una relación sexual con hombre. Es decir, que Can violó a su padre. ¿Por qué cree que lo maldijo? ¿Sería que por verlo desnudo sería llevar hasta ese extremo de maldecir? Porque en esa época, mire, maldecir y bendecir eran dos cosas demasiado importantes. Usted ha leído la bendición que le dio Abraham a su hijo. ¿Quién robó la progenitura? A Esaú, Jacob. Y la bendición que le dio su padre fue tremenda. Por eso fue a pelear y le dijo: no, padre, no hay bendición para mí, necesito que me bendigas. No, le dijo, ya bendije, ya te bendije. No fui yo, fue Jacob. Y de igual manera una maldición era terrible. Resulta que este hijo se volvió esclavo de los otros hermanos, un siervo de los demás. Vaya poniendo atención a eso. Mire, en Génesis 9:24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Usted conoce esa historia, que se embriagó, dice Noé, con un huerto que había sembrado uvas, y se embriagó. Y dice 9:25, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Mire esa maldición tan tremenda. Es decir, que en Can había ya una simiente de maldad. Ese mapa genético, el ADN que estaba dentro de Can, ya estaba degenerado. ¿Por quién? Satanás. Mire, sin ir más allá, ¿usted recuerda cuando Lot se fue a vivir a dónde? A Sodoma y Gomorra. Sodoma, de ahí nace la palabra, que aunque está mal enunciada, sodomitas, o la sodomia, que unos dicen sodomia, viene de la degeneración y de la depravación. Pero sodomita no significa gay, no, sino una depravación de hombres. Ese pueblo era perdido y entregado a la concupiscencia inmoral entre hombres. Por eso usted recuerda que cuando llegaron los ángeles, le dijeron: queremos conocerlos. Es decir, mire, ahí dice conocerlos. Que conocerlos no significa: ay, venga, yo quiero que me los presenten, quién o cómo está. No, conocerlos, dice en las versiones y traducidas del hebreo,
queremos tener relaciones sexuales con ellos. Por eso Lot le dijo, no, con ellos no. Y mire de Lot cómo es de... Les dijo, mejor con mis hijas. Lot ya estaba un tanto ya pegado allá, a ese mundo. Por eso les ofreció a sus hijas. ¿Qué debió decirles Lot? Para nada, ni a sus hijas ni a ellos. Es un pueblo que estaba degenerado, perdido. Entonces, Can tenía esa simiente perversa y de ahí nace, mire, para que usted me entienda, mire, de ahí vienen las fornicaciones ya carnales entre hombre, con animales, etcétera. Esa depravación en este pueblo de los cananitas. Porque dice más tarde, Can fue denominado según la historia, porque lo vamos a hacer bíblicamente, y hay historiadores como Flavio Josefo que desarrollan esto muy bien a la perfección, y dice que Can fue llamado Can el maldito. Y Can, al ser llamado el maldito, toda esa descendencia tenía ese estigma. Mire, y Can resulta que se casó, por supuesto, y tuvo descendencia. ¿Y saben con quién se casó? Con una mujer que se llamaba Semiramis. Mire, y Semiramis es una mujer también que tuvo una depravación y una mujer que adaptó la misma genética perversa de Can. Y Can hoy en día, y esta mujer Semiramis se la encuentra en diferentes partes del mundo a través de la Estatua de la Libertad, por ejemplo en Estados Unidos. En Brasil, si usted observa los billetes de 5, de 10, de 20 pesos y de 100, ahí está una mujer y es Semiramis. En Brasil, por eso en Brasil usted observa qué peculiaridad hay en Brasil. Muy bien. ¿Y qué hay en los carnavales de Río? Las garotas. Una mujer. Eso sí les gustó, ¿no? Las garotas. Sobre todo se rieron los hombres, ¿no? Las garotas. Es una mujer haciendo alusión, mire la influencia de Semiramis. Es como la influencia de Jezabel. Esta Semiramis tiene un tipo de influencia así como Jezabel. Ya dije, miren, la Estatua de la Libertad también. Y resulta, miren, que Can y Semiramis, como eran un matrimonio pues se casa y da y procrea ¿qué? Hijos. Y dieron a luz, miren, un hijo que fue llamado Nimrod. Nimrod es el que construyó la Torre de Babel. Y hay un estudio muy tremendo de Nimrod, porque él al erigir la Torre de Babel, él la hizo hacia arriba porque quería estar, dizque, llegando a buscarlo a Dios. Y Nimrod fue un hombre valiente, un hombre guerrero, dice la historia. Y usted, si lo lee en Génesis, hace una breve descripción. Pero Nimrod es una representación de Satanás. Nimrod es una representación de Satanás. Y resulta, mire, que cuando ya nació Nimrod mató a su propio padre. ¿A quién? Muy bien, a Can. Mire esto, esa simiente tan perversa. Él mató a su padre. Y aquí viene, mire, lo más absurdo, lo más curioso. Por eso le estoy haciendo ese desarrollo y colocándole a usted este bosquejo, este tamiz. O el colchón de esta historia para que usted se ubique. Lo más absurdo, resulta que Nimrod, después de haber matado a su padre Acán, se casó con su propia madre. Mire de terrible esto. ¿Por qué cree? Pues ya venía, como le digo, esa descendencia perversa, degenerada, ese mapa, el ADN espiritual ya estaba degenerado, deteriorado, pervertido, después de haber tenido relaciones sexuales con su padre, con Noé. Mire cómo se viene deteriorando todo eso. Dele gracias a Dios que usted y yo cortamos todos esos lastres y esas cadenas. Amén. Cuando recibimos a Cristo, campeón de campeones, tenemos ya esa descendencia, esa simiente espiritual. Ya no tenemos esa descendencia de allá del mundo. Por eso usted a sus hijos
padres besen a sus hijos para romper cadenas de homosexualismo. Madres besen a sus hijas para romper cadenas de lesbianismo. ¿Cuántos padres no besan a sus hijos en la mejilla o en la frente? Es que soy varón, pastor, a mí me enseñaron y a mí no. Yo vengo de esa estirpe, yo vengo de esa casa, de que el papá acá y el hijo allá. Y nada solo para hablar lo necesario. No, es cuando usted tiene que romper todas esas cadenas y dar más afecto a sus hijos. Padres, madres, comiencen a darles afecto para que se rompan todas esas cadenas. Mire, y entonces Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. Y resulta que el tío de Nimrod, ¿quién sería? Es decir, los tres hijos de Noé, Cam, Sed y Jafet. Uno de ellos resulta que fue Sem, el que tenía el nombre de Sem, lo mató. Dice que el tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis, es decir, mire, ella pasó a ser madre y esposa. Mire de absurdo. De ahí viene, de esas corrientes vienen los imperios romanos. Cuando el César le gustaba, usted ha mirado de pronto la película Gladiador, muy bien. Ahí aparece uno de los emperadores queriendo tener relaciones sexuales con su propia hermana. Eso era normal para ellos. Se casaban entre ellos, entre familias, para no perder o suceder el trono. Eso era normal. Miren, las relaciones incestuosas en este tipo de familias era normal. Eso se daba y era normal. ¿Pero por qué? Porque viene de allá, de ese tipo de paganismo. Posteriormente dice que en este caso su madre y esposa Semiramis esparció una gran mentira. Mire esta gran mentira, de que Nimrod no había muerto. De que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo. Cada pueblo tenía unas costumbres y deidades, diferentes tipos de dioses, y tomaban también de la palabra del Señor para decir que nosotros también somos dioses, porque hay un versículo que dice así. Y ellos se apropiaban de eso y decían, nosotros también somos dioses y yo puedo ser un dios. ¿Cómo lo llamaban al emperador romano, a César? Dios. Ave César. Él era un dios. Era un dios. Posteriormente, miren, dice que esta mentira se esparció y que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo. Y al irse al cielo, ¿qué cree que comenzaron a construir en esa mentira? Que se había transformado en el dios Sol, en el Sol. Todas las culturas siempre tomaban como puntos y como ejes para deidificarlos o como para ser dioses el Sol, la Luna, las estrellas. Y resulta entonces que dijo que Nimrod se había convertido en un dios y el dios Sol. Por eso existen símbolos que se utilizan aquí en la Navidad con ese talante. Ya vamos a observar, miren, si alcanzamos, de las Saturnalias, que significan las épocas del 25 de diciembre, cuando se celebra el nacimiento del dios Sol. Y mire, eso es para los de Estados Unidos, porque Sol e hijo tienen similitudes en inglés. Sol, ¿cómo se pronuncia en inglés? A ver, los que saben francés. Son. Hijo, son. Son parecidas. De ahí comenzaron a tergiversar el nacimiento de un hijo. Y el nacimiento de un hijo y el nacimiento del dios Sol. Es decir, de Nimrod y de acá de un hijo, de el niño Dios. Es bien tremendo este estudio. Mire, esta historia es bien compleja. Yo me di a la tarea de hacer este análisis 5 meses de investigación. A los que quieran yo les puedo participar, porque son como 75 u 80
diapositivas de las que yo hice. Y tengo un breve resumen de lo que, eso es un breve resumen. Resulta que esta exposición yo la hice como en 4 reuniones. Para los que quieran, yo la tengo y la desarrollé con toda una exposición de historia en la cual le investigué, mire, o sea que no es hecha al azar o al capricho. Resulta entonces que Semiramis se embarazó, y al embarazarse, por supuesto, no se embarazó tuvo una fornicación y se embarazó de otra persona, y para tapar ese embarazo dijo que era un regalo de los dioses, y al ser un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod. Mire, de ahí viene el concepto de la reencarnación, que ese hijo que tuvo por una cana al aire con alguno, dijo que eso era la reencarnación de Nimrod, pero que en realidad, pues por supuesto, mire, era un fruto de una traición, de un adulterio, pues su marido e hijo, pues ya se había muerto, ya estaba muerto. Y resulta lo curioso, mire, que Satanás es tan astuto que nació ese hijo y le pusieron por nombre Tamuz. Y nació, ¿sabe cuándo? Sospeche. ¿Cuándo? El 25 de diciembre, correcto. El 25 de diciembre. Mire, porque todo concepto se lo adapta, y Satanás es perfectamente astuto en la maldad para utilizar estos mecanismos y tergiversar las cosas de la verdad de Dios. Miren, y el 25 de diciembre nació Tamuz y fue considerado también, por supuesto, como un dios. Si se dice que esta mujer, Semiramis, se consideró Dios, a su hijo como un dios, a su marido también que murió como un dios, resulta que pues también su hijo tenía que ser un dios. Tamuz era un dios, y Tamuz era considerado en todo el mundo por diferentes nombres. Y entonces, al ser considerado como un dios, era el dios Sol de los egipcios. Usted cuando observa, miren, las pirámides de Egipto siempre están representadas en los billetes norteamericanos de $1, y aparece ahí una pirámide y arriba un sol. Son conceptos más fuertes, ¿no? Que son conceptos de masones, brujería, esoterismo, hechicería, cienciología, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas tremendas. Algún día, el Señor permita, enseñaremos eso. Miren, hasta las cuestiones, miren, de la ufología, de los ovnis, muchas cosas terribles que ahorita se están dando, y que es necesario que el pueblo las conozca, porque la palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y el pueblo de Dios es el que tiene que estar primeramente enterado de todas estas cosas ocultas por parte de los gobiernos. Y entonces fue considerado como un dios, y el dios era este dios Sol de los egipcios. Y no solamente habían muchas culturas, como la de los babilonios, de los griegos, de los persas, y la de los romanos. La de los romanos es la que nosotros adaptamos. Tamuz dice que murió durante una caza. No se sabe, los historiadores, Flavio Josefo dice que murió en una caza, pero pudo haber sido asesinado por un animal. Ustedes cuando leen la palabra del Señor, uno se encuentra con los registros de las peleas y las batallas de David, y dice la palabra que David, cuando peleaba con otros pueblos, el bosque mataba más a los soldados que los mismos soldados a veces de David. El bosque dice que los mataba, los atrapaba, los consumía. ¿Era por qué? Porque en esa época habían muchísimos animales, no como ahora que están siendo extintos. En esa época habían miles de animales, y animales feroces que acababan en este caso con los guerreros o con los soldados que salían a las batallas. En este caso, este hijo sacó el ADN del padre que le gustaba ser cazador, de Nimrod, y Tamuz también tuvo esa vena, como muchos, las venas artísticas de ser cantantes o etcétera.
Y salió a cazar y resulta que murió. Y murió en un sitio determinado. Cuando murió en un sitio determinado, resulta que murió en un árbol. Debajo de un árbol quedó tirado su cuerpo. Y al quedar tirado su cuerpo debajo de un árbol, en un tronco, de ahí comienza a erigirse el concepto, miren, del tronco ¿de qué? Muy bien, el árbol de la Navidad. Miren. Y resulta que quedó al lado de un tronco de un árbol. Y resulta que ese árbol estaba ya viejo y se pudrió. Era un árbol podrido. Yo hago la similitud y la analogía. Digo, pues un árbol podrido, una persona con un corazón de ese mismo estirpe, dañado, podrido, degenerado, pues tenía que quedar por ahí. Y resulta que su madre decía que en ese tronco que había nacido posteriormente de ese tronco podrido y del cuerpo que se quedó ahí enterrado, un hermoso pino. Que su cuerpo fue alimento para esa tierra y para dar un hermoso árbol. Miren, no el tronco podrido, sino un hermoso árbol, al cual todos los 25 de diciembre se conmemoran, porque él nació un 25 de diciembre. Y por eso conmemoraban el nacimiento de este dios Tamuz, todos los 25 de diciembre. Y de ahí se erige el árbol de Navidad. Por eso en los árboles de Navidad usted observa también el dios Sol, las bolitas, color plata, color oro, y arriba una estrella o a veces un sol. Eso es el concepto pagano de Nimrod. Bueno, para ir concluyendo, miren, resulta que posteriormente esta mujer Semiramis tenía un séquito. Si supuestamente se decía que era una diosa, tenían varias mujeres que le servían y las llamaron sacerdotisas. Eran sacerdotisas estas mujeres. Resulta que cuando murió su hijo, ayunaron y lloraron por 40 días. Mire el 40 particular. ¿Cuántas noches y días ayunó el Señor Jesús? Moisés, ¿cuántos días y noches estuvo? 40. Y así encontramos muchos de los 40. ¿Por qué? Porque se trata es de que Satanás también utiliza ese mismo reflejo divino para caricaturizar o para hacer caricatura o degenerar las cosas de Dios. Resulta que estas mujeres hicieron de igual manera 40 días y 40 noches de ayuno. Ahí vienen las famosas también plañideras que habla la palabra del Señor. Las plañideras, mire, son las lloronas o a las que les pagan para llorar en los velorios. Aquí hay muchas de esas que las contratan para ir a rezar 15 rosarios, pegarse 5 lloradas y tomarse y chao. Y posteriormente, cuando terminaron al final de ese periodo, se comenzaron a entregar regalos las unas con las otras, y entregarle regalos a la sacerdotisa mayor. De ahí, mire, viene la costumbre de los regalos, de darse los regalos, el amigo secreto, o los que van a encontrar debajo del árbol, los regalos. Es más amplio, miren, porque el concepto de los árboles es muy, muy amplio. Posteriormente, miren, todos los 25 de diciembre se conmemora esta Navidad. Cuando los persas, miren, llegaron a dominar esa región, llevaron la idolatría persa a estas regiones y llevaron incluyendo estos dioses, Tamuz, Nimrod y Semiramis, estos dioses, 3, Tamuz, Nimrod y Semiramis. Miren, rápidamente para terminar, ¿recuerdan cuando salió Jacob de la potestad de Labán con sus 2 esposas? Y resulta que una de ellas se trajo unos dioses consigo, ¿recuerda ese pasaje? Y que cuando los llegó y los encontró, los persiguió el suegro Labán, le dijo: ¿por qué se van haciéndome daño robándose mis dioses? Resulta que ella se escondió debajo de su falda y se quedó quietica muy bien en un sofá, y le dijo, en un cojín,
le dijo: Padre, puedes buscar de aquí donde quieras, pero yo no me puedo levantar porque estoy en esa época que tú ya sabes. Pero mire, lo que quiero decirles es que ellos adaptaban también costumbres de dioses paganos. Costumbres, mire, que se adaptan hasta nuestros días. Nosotros adaptamos ese tipo de costumbres. Mire, nada tiene que ver el nacimiento del niño Dios del 25 de diciembre, nada tiene que ver, no es bíblico. Aquí no aparece absolutamente nada en la Biblia, para nada. Mire, posteriormente este dominio pasó a los griegos, y en los griegos se comenzaron a llamar, miren, la mitología griega: Zeus, Afrodita y Eros. Eros, ¿el dios qué es? El dios Eros, el dios del amor, dicen. Posteriormente pasaron a los egipcios, y en los egipcios se observa cómo se llamaban estos tres personajes, como Osiris, Isis y Horus. Miren rápidamente. Y posteriormente, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el dominio se vino a presentar en Roma, donde nos interesa, Roma. Y cambió el nombre de estas tres personalidades, y solamente ya pasaron a ser dos, no tres sino dos, y se llamaron, miren, Venus y Cupido. Venus, una mujer, y Cupido. Cupido, ¿sabe quién es? Un angelito que está así todo, o con una flecha así, y dice: ay, las niñas o las muchachas o las señoritas, bueno, hasta las señoras, los jóvenes, me flechó, estoy flechada. ¿No ha visto que cogen y lanzan ahora en esos WhatsApp flechitas? ¡Ay, me flechó! Cupido, flechada. Acá dice el pastor: me flechó. O al contrario, me flecharon. Cupido, un dios falso, dios errado. Pero póngale atención, mire, Venus y Cupido, dos, madre e hijo pequeño. Posteriormente, miren, en el siglo IV después de Cristo, hay un emperador que es interesante, que se llama Constantino, que él implementó el cristianismo como religión obligatoria, la desplazó a la religión católica y comenzó a implementarse el cristianismo como religión oficial, obligatoria. Es decir, que en esa época no eran cristianos devotos, sino obligados, como los católicos. En esa época el catolicismo se pasó a un lado, porque Constantino se convirtió al cristianismo. Miren, y para agradar en este caso, Constantino comenzó a adaptar estos dos dioses, Venus y Cupido, y se trasladaron al concepto romano y los llamaron la Virgen María y el Niño Dios. De ahí viene, mire toda esa transición, mire ese barrido histórico que hicimos hasta llegar a la Virgen María y al Niño Dios. A lo que dice Lucas, hablando del nacimiento de Jesús, cuando le hace la anunciación a la Virgen María. Y de ahí es que se celebra, mire, el 25, con el nacimiento de Tamuz, y se hace la analogía y se hace esa adaptación y esa mezcla pagana, una mezcla mal hecha de la Virgen con el niño, y se hace el pesebre y el nacimiento del Niño Dios. Bueno, a José casi ni lo tocan, porque tampoco no se encuentra casi mucho a José en la palabra del Señor. Es muy, muy escueto acerca de José. Claro que hay muchos estudios históricos de José, pero no se lo toca. Mire, rápidamente entonces, estos son los conceptos muy rápidamente de dónde nace estos tiempos. Amado hermano, no se deje influenciar de estas épocas. Mire de dónde nacen las épocas. ¿De dónde vienen? De adulterios, de fornicaciones, de incestos. ¿De qué más? De mentiras, asesinatos, de odios. ¿Por qué cree que en esta época es cuando más afloran ese tipo de sentimientos? Lo odio, me la hizo. ¿Por qué? No, el 28 de diciembre dice que se iba a echar agua y no, se fue con la otra. Lo odio.
fornicaciones, los adulterios, el licor. ¿De dónde cree que viene eso? De allá atrás, de ese trasfondo pagano, de ese trasfondo cultural. Y por eso nosotros adaptamos. Eso se llama, mire, la adaptación de una cultura se llama aculturización. La aculturización significa llenarse usted de una costumbre ajena y adaptarla para usted y para los suyos. De ahí vienen las descendencias con este tipo de costumbres y de culturas paganas. Usted tiene la mejor cultura, que es la cultura de la palabra del Señor. Usted tiene la mejor ideología, que es la del Espíritu Santo, no la del mundo, no la del espíritu de la Navidad. Sepa usted que usted es un hijo de Dios, escogido para ser rey y para no ser mendigo, como hay muchos en esta época, que Satanás los despoja, los roba. En el peor de los casos, como les dije, vino a matar. Muchos se preparan con mortaja para su sepultura. Bendiga a sus hijos. Aconséjeles a sus hijos que no salgan en estas épocas, que se detengan de participar en este tipo de costumbres paganas, idolátricas, venenosas. Es decir, que usted pídale al Señor que le dé la sabiduría para hablarles a sus hijos. Usted ya lo entiende, pero a veces sus hijos no. Y se trata de que este mensaje a través de usted le llegue a sus hijos. Amén. Pongámonos de pies, amados hermanos. Oremos al Señor. Amados hermanos, inclinemos nuestros rostros. Dígale: Señor, yo quiero arrancar de mi corazón todo espíritu. Hoy arránquese de su corazón todo espíritu de la carne, todo espíritu del mundo. No vivimos conforme a las corrientes del mundo, ya no. Vivimos conforme a la palabra. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aferrémonos de esa palabra, de creer en Él, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Dígale: Señor, rompe toda atadura, toda cadena generacional que nos ha atado a estas épocas. Y dígale: bendigo a mis hijos y rompo en mis hijos toda atadura, toda cadena generacional que Satanás ha querido colocar. Hoy, en el nombre de mi Señor Jesús, se rompe toda cadena, toda atadura. Créale, porque en esta época es cuando más Satanás se llena de incredulidad al pueblo de Dios, a usted, a mí, a nosotros. Demos esa buena batalla, y que en estas épocas sea Cristo el que refleje el amor, la paz, la unidad de la familia. Clámele al Señor por su familia. Clámele al Señor por sus hijos, porque ellos son el reflejo de lo que el Señor ha hecho con usted. Ellos son el reflejo de lo que el Señor ha hecho con usted. Así que en nosotros está el poder de bendecir o incluso de llevarlos a la maldición. Que su corazón se determine hoy, amado hermano, a declarar que sus hijos son escogidos para bendición y salvación. Háblele hoy al Señor, háblele con su corazón. Dígale al Señor hoy: